Si te vas a atrever a enterrar la verdad, más te vale que la entierres muy pero muy bien. Sony ha lanzado el primer tráiler del revival de Sé lo que hicieron el verano pasado, una película muy esperada para los fans del slasher. La franquicia revive a Jennifer Love Hewitt y a Freddie Prinze Jr. para retomar los roles de Julie James y de Ray Bronson respectivamente. El revival de Sé lo que hicieron el verano pasado está dirigida por Jennifer Kaytin Robinson y este revival conecta con Sé lo que hicieron el verano pasado 1 y con la 2. El tráiler oficial abre la escena con una rubia que está en su casa desvistiéndose, pero siente que alguien la está mirando a través de la ventana. De repente llega su novio y la abraza y la rubia se tranquiliza al pensar que quizá era su novio ese fisgón que la estaba morboseando desde la ventana y piensa que no pasa nada y todo está en orden. El novio le dice que se relaje y que se vaya a meditar en la bañera con sales tranquilizantes y velas aromáticas. La rubia prepara la tina, abre las llaves y echa la pastilla de esencias naturales y aromáticas para tomar una ducha relajante, mientras cómodamente se pone sus audífonos. Está lista para pasar una noche romántica con su pareja, quien se encuentra en la cocina preparando un poco de vino y armando el ambiente para una velada perfecta. Sin embargo, su tranquilidad se ve interrumpida al darse cuenta que alguien desde el jardín prendió las luces azules del jacuzzi, lo que saca de onda al novio, ya que él tiene la certeza de que la casa está totalmente sola y los únicos en la casa son él y su pareja. La rubia, mientras tanto, se encuentra totalmente relajada, inmersa en sus audífonos, disfrutando de su tina con sales relajantes y aromáticas. Mientras tanto, su novio observa que las luces del jacuzzi han sido apagadas por alguien que se encuentra en el jardín, pero no logra ver a nadie. Da la media vuelta y en eso recibe un arponazo cerca del corazón, una herida que no logra atravesarle el corazón. Al parecer, quien le disparó sabe exactamente en dónde disparar. Se ve que es un experto cazador, puesto que en el primer disparo no quería matarlo. El novio siente que algo le ha atravesado el pecho y ve con horror que tiene un arpón saliéndole cerca del hombro y grita como mujer. Y obviamente el pescador de Fisherman es el que ha dado el arponazo y ahora se dispone a jalar de su presa como si fuera un pescado, causándole el máximo dolor posible. Ahora la toma enfoca a las botas del pescador, quien camina hacia su víctima amenazantemente desde el jardín. El pescador toma su arpón y prepara otra flecha para disparar a su ensangrentada víctima, que yace muerta de miedo en el suelo de la cocina. The Fisherman lanza un segundo arponazo en el estómago de la víctima y lo jala desde sus entrañas con todas sus fuerzas como si fuera una foca. En una toma rápida vemos el gancho clásico del Fisherman, quien se prepara para terminar con la vida del joven calenturiento. Todo esto sucede mientras la rubia se encuentra relajada en su tina escuchando música y meditando. El tráiler avanza a las afueras de la ciudad de Southport, el lugar del Fisherman, donde se dieron los sucesos de las otras películas de Sé lo que hicieron el verano pasado de los 90. El tráiler nos enseña brevemente a los nuevos protagonistas de este revival, que se encuentran reunidos con caras de angustia y de incredulidad. Madeleine Klein es la nueva protagonista de este revival, quien se encuentra manejando junto con sus amigos y se nos enseña que ella es la nueva heroína que le hará frente al psicópata del gancho en este revival. Y nos damos cuenta de esto porque es la primera en recibir la nota de amor del psicópata que dice: sé lo que hiciste el verano pasado. La policía se encuentra confundida y le pide al pueblo su cooperación y su tranquilidad para encontrar al psicópata que anda suelto en una reunión de emergencia con la población. En dicha reunión irrumpe intempestivamente Freddie Prinze Jr., o lo que queda de él, diciendo que estos asesinatos ya habían ocurrido en la 1 y en la 2. De hecho, el tráiler muestra la tumba donde yace el cuerpo sin vida de Buffy, la cazavampiros, aquí como Helen Shivers. El tráiler avanza y nos muestra a la nueva generación de este revival, haciendo énfasis en Madeleine Klein, y el tráiler se pone intenso al mostrarnos algunas de las mejores escenas, las más sangrientas de la película, dejando muy en claro que la policía no puede hacer nada para detener al pescador. Solamente Freddie Prinze Jr. y Jennifer Love Hewitt pueden detener al pescador porque ya lo han hecho en la 1 y en la 2, mientras la policía hacía absolutamente nada. Una de las protagonistas de esta nueva entrega aparece en la universidad, donde la profesora Jennifer Love Hewitt está dando clases y le ruega que le ayude a detener al psicópata del garfio. Jennifer Love Hewitt le pregunta a la chica con ojos de incredulidad:
qué es lo que ella había hecho el verano pasado, abriéndose la toma a lo que parece ser un accidente automovilístico en la carretera, donde los muchachos ven desde lo alto de un acantilado un coche que se salió, o mejor dicho, lo sacaron ellos de la carretera. El tráiler ya nos da un buen resumen de la película, y la película saldrá en cines el 18 de julio. Y para los que gusten ver el tráiler original, se los voy a dejar en un enlace fijo en el primer comentario. Y antes de continuar con este video, quiero pedirte de favor que me regales un like en este momento para fortalecer este contenido, y si apenas acabas de llegar a Crypto TV y aún no te has suscrito, te pido de favor que te suscribas en este momento, toques la campanita de notificaciones y actives todas las notificaciones para que Ben Willis, el pescador, no te acose mientras duermes esta noche. Quizá muchos de ustedes ya lo sepan, pero para los que no, les voy a explicar lo que es un revival y les voy a platicar sobre el psicópata de esta franquicia, Ben Willis, el pescador. En el contexto de cine, televisión o cultura pop, un revival es la reactivación o relanzamiento de una obra, serie, película o franquicia que tuvo mucha popularidad en el pasado, pero que había estado muerta, que había estado inactiva por un tiempo. El objetivo del revival es traer de vuelta la historia, personajes o el universo, adaptándolos a una nueva y más joven audiencia, a menudo con un enfoque moderno o actualizado. Y en el caso de Sé lo que hicieron el verano pasado, se considera un revival porque retoma la franquicia después de casi 2 décadas desde la última entrega en el 2006, combinando elementos de la secuela y recuela. Esto quiere decir que reintroduce personajes originales con un nuevo enfoque narrativo. Un revival quiere que todos los fans originales, todos los viejos cuarentones, estemos felices y satisfechos con esta película. Por eso meten a Freddie Prinze Jr. o lo que queda de él y a Jennifer Love Hewitt, pero también este revival trata de agradar a los fans más jóvenes del género del slasher y fans jóvenes que ya han visto las otras 3 entregas de Sé lo que hicieron el verano pasado. En los 90, Sé lo que hicieron el verano pasado fue muy popular, pero no lo fue tanto como su antecesor Scream. Scream se llevó las palmas en la década de los 90 y Sé lo que hicieron el verano pasado fue un intento por repetir el éxito taquillero que tuvo Scream. Podemos considerar entonces a Sé lo que hicieron el verano pasado como el primo bastardo de Scream. Funcionó en ese tiempo por los actores. Freddie Prinze Jr. en los 90s era el galanazo con el que todas las chicas soñaban estar, y Sarah Michelle Gellar pues era Buffy, y ninguna mujer, ninguna joven fue tan popular en los 90 como Buffy la cazavampiros. Buffy, Sarah Michelle Gellar, muere en la primera película de la franquicia y su personaje es asesinado por el Fisherman durante una persecución cerca del final de la película. Buffy interpretaba a Helen Shivers, quien se extrañó en la segunda parte. Este revival conecta con la 1 y con la 2, ya que la 3 fue un fracaso comercial y un bodrio, no salió en los cines, se fue directamente al formato de video. Sé lo que hicieron el verano pasado de 1997 es un slasher que sigue a un grupo de 4 amigos adolescentes: Julie James, interpretada por Jennifer Love Hewitt, Ray Bronson, interpretado por Freddie Prinze Jr., Helen Shivers, interpretada por Buffy, y Barry Cox, interpretado por el segundón Ryan Phillip. La trama comienza cuando, tras una noche de peda, después de su graduación, accidentalmente atropellan a un hombre en una carretera costera. Creyendo que está muerto, deciden ocultar el cuerpo arrojándolo al mar para evitar la cárcel. Un año después, estos amigos comienzan a ser acosados por una figura misteriosa que parece saber lo que hicieron. Entonces reciben mensajes amenazantes como una nota que dice: sé lo que hicieron el verano pasado, y son atacados uno por un asesino con un garfio. La película entonces se centra en su lucha por descubrir quién está detrás de los homicidios, desentrañando secretos relacionados con el accidente, mientras intentan sobrevivir. La historia combina suspenso, culpa y elementos clásicos del género slasher, explorando las consecuencias de sus actos. En la secuela, Todavía sé lo que hicieron el verano pasado, la trama continúa centrándose en Julie James, quien aún está traumada por los eventos de la 1. Aquí ya está en la universidad. Su compañera de cuarto, Carla Wilson, interpretada por Brandy Norwood, gana un concurso de radio que les otorga un viaje con todos los gastos pagados a las Bahamas. Junto con el novio de Carla, Tyrell, y un nuevo amigo, Will Benson, Julie busca escapar de sus problemas y acepta unirse al viaje. En la isla, lo que parecía
parecía ser unas vacaciones perfectas se convierte en una auténtica pesadilla. Una tormenta aísla el resort y Julie comienza a notar señales inquietantes como un mensaje que dice: aún sé lo que hicieron el verano pasado, escrito en un espejo. Pronto el grupo es acechado por un asesino con un garfio que resulta ser Ben Willis, el pescador vengativo de la primera parte, quien aparentemente sobrevivió, y a medida que los asesinatos comienzan, Julie y sus amigos intentan descubrir cómo el asesino los encontró y cómo sobrevivir. La película introduce nuevos personajes y nuevos giros, incluyendo revelaciones sobre la conexión de Ben Willis el pescador con los eventos del pasado y traiciones inesperadas. Julie debe enfrentarse nuevamente a su pasado mientras lucha por protegerse a sí misma y a sus amigos en un entorno aislado. Ben Willis es el asesino de la 1 y de la 2. The Fisherman es un personaje central que encarna la venganza. Ben Willis es un pescador que viste un impermeable negro y brillante, típico de los pescadores, y esto lo hace una figura intimidante y misteriosa, así como Jason Voorhees. Su garfio es su arma principal que usa para cometer asesinatos brutales. Ben Willis tiene un aura de sigilo y de omnipresencia, quien siempre está un paso adelante de sus víctimas, al igual que Jason Voorhees. Sin embargo, Ben Willis no es un asesino aleatorio, no mata a lo loco como Jason. Su motivación está profundamente ligada a los eventos desencadenados por los protagonistas de la película. Su motivación es la venganza. Los protagonistas inicialmente no saben que Ben Willis tiene una historia personal que conecta con el accidente de una manera mucho más profunda. Su motivación no es solamente vengarse por lo que hicieron, sino también castigar a los responsables por su papel en un evento que marcó y destruyó toda su vida. A medida que la primera película avanza, se revelan detalles sobre el pasado del pescador, incluyendo conexiones familiares y tragedias que lo llevaron a convertirse en una figura vengativa. En la secuela, Todavía sé lo que hicieron el verano pasado, de 1998, el pescador Ben Willis regresa, demostrando ser más resistente y obsesionado de lo que los protagonistas imaginaban. Su persecución se traslada a las Bahamas, donde Julie y sus nuevos amigos enfrentan su ira. Aquí se explora más aspectos de su determinación casi sobrenatural para rastrear a sus víctimas, aunque también la película mantiene su esencia como un asesino humano, impulsado por la venganza, en vez de ser un ser sobrenatural como Freddy Krueger o como Jason Voorhees. Aquí en esta película, en este revival, suponemos que a menos de que la directora salga con un giro dramático de la trama, Ben Willis seguirá siendo el pescador y el asesino original. Y pues esto es todo por el día de hoy, mis amigos. Esperamos que hayan disfrutado de este video. El tráiler del revival de Sé lo que hicieron el verano pasado me parece que está bueno y que cumple las expectativas, y por supuesto que seré de los primeros en ver el estreno. Soy fan de The Fisherman y de todos los monstruos psicópatas ochenteros y noventeros. La nostalgia vende, y vende bien. Esto lo saben muy bien los productores de este revival, y estoy seguro que será todo un éxito, porque todo lo que tiene que ver con la nostalgia vende muy bien. Esto es cine slasher y no espero una trama complicada, solo quiero ver al pescador descuartizando gente como en los viejos tiempos. Muchas gracias por llegar hasta el final de esta entrega, y si el contenido te ha gustado, si te ha parecido útil o entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Muchas gracias a mi familia por apoyarme para hacer de Crypto TV una realidad, y nos vemos en la siguiente entrega con la ayuda del creador del universo, porque sin Dios no somos nada.